El día de hoy trataremos el tema o la duda de si existe imposición al IGB por la venta de vehículos con reserva de propiedad en el caso de una transferencia de vehículos destinados al taxi. En la actualidad, el parque automotor se viene renovando. Hoy en día existe el sistema crediticio, el cual otorga a las personas líneas de crédito para que puedan adquirir unidades vehiculares. Sin embargo, existe un problema latente que si no se efectúa una buena calificación a quien solicita el crédito, pueden existir problemas posteriores para efectuar la cobranza del préstamo, por lo que un mecanismo de seguridad utilizado por los vendedores es proceder a la venta del vehículo incorporando en su contrato una cláusula que considera la reserva de propiedad. Así, si existe insuficiencia o insolvencia del deudor para poder pagar su deuda, la persona que entrega el vehículo podrá recuperarlo de manera más efectiva. Y de esto existe una interrogante de si existe imposición tributaria relacionada con la afectación al impuesto general a las ventas por la transferencia de las unidades vehiculares adquiridas mediante financiamiento bancario. Dicha interrogante se resolverá mediante un caso sobre la transferencia de los vehículos destinados al servicio de taxi. Bueno, en la operación de transferencia de los vehículos destinados al servicio de taxi, implica necesariamente un vendedor, quien es el propietario de varias unidades vehiculares, la cual puede ser una casa comercial, y dicha casa comercial, mediante un acuerdo comercial, se ve obligada a transferir las unidades vehiculares a la asociación, que es una persona jurídica y que cumpliría el rol de comprador. El financiamiento para obtener estas unidades vehiculares provendría de instituciones financieras y o bancarias e inclusive de aquellas que otorgan créditos a las MIPES, siempre que éstas se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancas y Seguros. Ahora, una vez que la asociación incorpore en su patrimonio las unidades vehiculares, se hará entrega en cesión en uso. Entrega en cesión en uso es la transferencia del derecho de uso de un bien sin transferir la propiedad del mismo. Bueno, se hará una entrega en cesión en uso a los taxistas quienes previamente tengan un convenio de adquisición de dichas unidades, quienes después de 5 años de haber desembolsado una cuota mensual se podrá transferir la propiedad. De este modo, el taxista vendría a ser la parte decisoria en la adquisición del bien, pues es quien va a efectuar los pagos de las cuotas del crédito que se pidió, mientras que la asociación vendría a ser el garante por la operación de financiamiento otorgado por la entidad financiera. Ahora, en la compra y venta con reserva de propiedad, según el artículo 1583 del Código Civil, en la compra y venta puede pactarse que el vendedor se reserve la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él. Aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega, de este modo el comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. En resumen, primero tenemos que la asociación obtiene un financiamiento bancario para adquirir las unidades vehiculares, actuando como garante de los taxistas. La asociación compra los vehículos utilizando el financiamiento obtenido y registra estos vehículos a nombre de la asociación en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que es la SUNARP. Luego se realiza un contrato de cesión en uso con reserva de propiedad, en la cual debe venir la descripción detallada del vehículo, las condiciones y duración de la cesión de uso, la obligación del taxista de pagar la deuda asociada con el vehículo, la cláusula de reserva de propiedad, indicando que la propiedad del vehículo sigue siendo de la asociación hasta que el taxista pague la totalidad de la deuda, y los mecanismos de pago y penalidades por incumplimiento. Luego de esto, la asociación entrega el vehículo al taxista para su uso bajo los términos de la cesión en uso. Durante este periodo el taxista puede utilizar el vehículo, pero no puede venderlo ni transferirlo. La asociación mantiene un registro de los pagos realizados por los taxistas y supervisa el uso adecuado de los vehículos. Y por último, una vez que el taxista haya pagado la totalidad de su deuda asociada con el vehículo, la asociación procede a transferir la propiedad del vehículo al taxista y esto implicaría la firma de un documento que certifique el pago total y la transferencia de propiedad y la actualización del registro del vehículo en la SUNARP a nombre del taxista.
El concepto de venta para efectos de la aplicación del Impuesto General a las Ventas IGB. En el numeral 1 del literal A del artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, nos habla sobre que todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, bueno, de este texto podemos destacar que se prioriza el elemento económico sobre la transferencia material de derecho civil. También podemos observar que se destaca la obligación de transferir la propiedad y no tanto la celebración del acuerdo. En el numeral 3 del artículo 2 del reglamento de la ley del IGB, todo acto a título oneroso que conlleve la transmisión de la propiedad de bienes independientemente de la denominación que le den las partes, tales como la venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades, etc. Bueno, en este párrafo se reconoce como la idea del hecho que exista un acuerdo o contrato que tenga la tendencia o esté orientado a la transferencia de los bienes. Podemos destacar la importancia del concepto económico sobre la del concepto jurídico. Tenemos el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, especialmente en la RTF número 588, Sala 2, 2001, en el cual se resuelve la transferencia de un bien con un dominio reservado por la venta de un ómnibus marca Mercedes-Benz, en la cual se destaca el numeral 1 literal A artículo 3 de la ley del IGB. Teniendo la opinión de algunos expertos, Luján Alburquerque, bueno, este experto nos habla sobre que la venta de reserva de un dominio es una modalidad de compraventa normada en nuestra legislación civil, especialmente en el artículo 1583, que nos habla sobre en la compraventa el vendedor puede reservarse la propiedad hasta que se haya pagado por completo o parte del monto. Otra opinión es de Seminario Dapello, que nos dice que para el impuesto al valor agregado se considera que hay una venta aún en contratos con cláusula resultoria o cláusulas con reserva de dominio de propiedad. Y por último, con Bravo Cusi, que nos habla sobre la definición de transferencia, tiene acepciones en el lenguaje común y en el lenguaje técnico. En el lenguaje común, la transferencia significa pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Específicamente para nuestro tema es ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que se tiene sobre algo. Pero en el lenguaje técnico, en el ordenamiento jurídico nacional, la definición de transferencia se define como ceder un bien o derecho de modo definitivo. El concepto de venta para efecto de la aplicación del impuesto a la renta. El inciso B del artículo 1 del tubo de la ley del impuesto a la renta nos dice que dispone que el impuesto a la renta grava las ganancias de capital. El artículo 2 del tubo de la ley del impuesto a la renta señala que para efectos de la propia ley constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Bueno, en la opinión de Bravo Cusi, ciertamente la transferencia de riesgo no implica necesariamente la transferencia de propiedad de los bienes entregados, circunstancia que se aprecia, por ejemplo, en los contratos de compraventa con reserva de propiedad, en los que el riesgo por la pérdida o deterioro del bien pasan al futuro comprador con la simple entrega. El párrafo 17 de la DIC 18 nos narra lo siguiente. Los ingresos deben reconocerse en el momento en el que se acuerdan las condiciones contractuales y se entregan los bienes. Galvez Rosars nos dice que en la compra-venta puede acordarse que el vendedor se reserve el derecho de propiedad de los bienes hasta que se cancele la totalidad del precio o una parte de este, aunque el bien ya haya sido entregado al comprador, el cual asume los riesgos de la pérdida, robo, deterioro o destrucción desde el momento de su entrega. En este caso, el ingreso se entenderá generado por el impuesto a la renta a la fecha del cual se hubiese efectuado la entrega física del bien, es decir, como si se hubiera transferido los riesgos de acuerdo con el DIC 18 y el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. La emisión de comprobantes de pago, oportunidad de entrega.
En el numeral 2 del artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago nos define lo siguiente: corresponde emitir comprobantes de pago en la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se entregue el bien o en el momento en que se efectúe el pago de lo que ocurra primero. En cumplimiento de esta regla, cuando se entrega el bien en posesión de un tercero, ya se debe emitir el respectivo comprobante de pago, lo cual implica que de no emitirse el respectivo comprobante se habría configurado una infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. Bueno, en conclusión, ¿existe imposición al IGB por la venta de vehículos con reserva de propiedad? Sí, la venta de vehículos con reserva de propiedad en Perú, incluidos aquellos destinados al servicio de taxi, está sujeta al IGB. La obligación de declarar y pagar el IGB surge en el momento en que se emite el comprobante de pago y se entrega el vehículo, independientemente de que si la transferencia de propiedad se realice a una fecha posterior tras el cumplimiento de las condiciones del contrato. Por lo tanto, es crucial para las empresas vendedoras cumplir con las obligaciones fiscales desde el inicio de la operación.